Primera de Samuel, el capítulo 7. Para que comprendan lo que está sucediendo en el libro de Primera de Samuel, déjame darles un trasfondo histórico de lo que está pasando. Samuel, un niño, es llamado por Dios. Y él vive en la casa, en el templo donde vive el sacerdote Elí. Pero él es apenas un niño. Elí aparentemente no había educado bien a sus hijos. Y estos hijos eran unos diablitos atendiendo a la iglesia. Porque dice la Biblia que no solamente obligaban a las personas a darles del regalo antes de dárselo a Dios, sino que ellos querían su parte antes de entregárselo a Dios. Y en segundo lugar dice que dormían con las mujeres en el templo. Ellos dormían con las mujeres allí en el templo. Eran malvados. Y dice la Biblia que no conocían al Señor. En eso entonces los filisteos llegaron para pelear en contra de los israelitas. Los israelitas salieron, pero por su maldad y la maldad de sus dirigentes, ellos fueron derrotados. Regresaron al templo, agarraron el arca y decidieron: si el arca está con nosotros, vamos a vencer. Pero la presencia de Dios no puede estar donde está el pecado. Así que ellos salieron con el arca. Murieron muchos filisteos, entre ellos los dos hijos de Elí, los sacerdotes, y los filisteos se llevaron el arca. Cuando el sacerdote Elí escuchó que se habían llevado el arca, dice que era un hombre fornido, un poquito pasado de peso, y dice que se cayó para atrás y se desnucó y murió también. Entonces la iglesia quedó sin liderazgo espiritual. Los filisteos se quedaron con el arca. Después ellos mismos comenzaron a enfermarse, devolvieron el arca. Y cuando el arca regresó a Israel, Primera Samuel capítulo 7 nos lleva la historia ahora. Cuando el arca regresa a Israel, dice aquí: vinieron los de Kiriat Jearim, versículo 1, se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de un tal Abinadab. No quiero hablar de él hoy, pero Abinadab es el padre de Usa. ¿Se acuerdan el que tocó el arca y cayó muerto? Este es Abinadab, es el papá de él. Y su casa estaba situada en el collado, y santificaron a Eleazar el hijo para que él guardara el arca de Jehová. El arca se quedó en una casa. ¿Dónde debería estar el arca? En el templo. Pero se quedó en una casa. Pero como no había dirigentes en el templo, ¿quién iba a decirles lo contrario? Así que Dios bendijo a esa casa porque el arca de Dios estaba allí. Sin embargo, versículo 2 dice una cosa muy triste. Desde que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Imagínense ustedes 20 años sin liderazgo espiritual. ¿Qué haría el pueblo? Imagínense ustedes esta iglesia sin pastor, sin ancianos durante 20 años. ¿Qué sucedería? Dice que la gente, toda la casa de Israel hacía algo. ¿Qué hacían? Clamaban, suspiraban, añoraban. ¿A quién? A Jehová. Añoraban la presencia de Dios.
Fue entonces cuando Dios llamó a Samuel para ser el siguiente líder espiritual. Porque el pueblo añoraba, clamaba, suspiraba por el liderazgo espiritual. Suspiraban por Dios. Versículo 3. Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, ¿qué dice él? Quitad de entre vosotros dioses ajenos y Astarot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él, y él os librará de las manos de los filisteos. Samuel pone delante de ellos lo que necesitan hacer para que Dios dirija a su pueblo. Dice: volveos a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos, dedicad vuestro corazón a Dios, servidle solo a él, y él os librará. Fíjense los verbos que utiliza: volveos, quitad, dedicad, servidle. Y entonces él hará lo que tiene que hacer. Versículo 4 dice: entonces los hijos de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Quitaron los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. En otras palabras, ellos tuvieron un nuevo comienzo, un reavivamiento, una reforma de la piedad primitiva. Mis queridos hermanos, es muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva, como sucedió en el antiguo Israel. Muchos servimos a Dios por formalismo, porque hay que ir a la iglesia el sábado. Entonces lo hacemos mecánicamente. Muchos servimos a Dios porque papi y mami dice hay que ir a la iglesia. Como tengo menos de 18 años, me toca ir. Pero apenas yo cumplo 18, ellos van a ver. Muchos estamos en la iglesia, pero nuestras mentes están en otras cosas. Pero para estos israelitas habían pasado 20 años sin la presencia de Dios. 20 años sin liderazgo espiritual, y comenzaron a añorar. Durante 20 años hicieron lo que ellos quisieron. Cada uno le hacía lo que a él mismo le parecía bien. Por 20 años. Pero se dieron cuenta que hacer las cosas como uno quiere no satisface. La verdadera felicidad la encontramos sirviendo al Señor. La verdadera libertad la hallaremos cuando nos rendimos a los pies del Salvador. Ahí es que somos verdaderamente libres. Cuando Samuel se dio cuenta que la gente comenzó a servir a Dios, él dijo: ajá, hay que hacer algo especial ahora, hay que celebrarlo. Versículo 5. Luego dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Así que llamaron a todos los israelitas, las 12 tribus, y todos se fueron y llegaron hasta el lugar llamado Mizpa. Sacaron agua, la derramaron delante de Jehová, ayunaron aquel día y confesaron sus pecados. ¿Qué fue lo que dijeron? Versículo 6: contra Jehová hemos pecado. Y Samuel
dirigió, juzgó al pueblo de Dios allí en Mizpa. Los israelitas ya estaban listos otra vez para andar en los caminos del Señor. Pero cuando tú y yo decidimos andar en los caminos del Señor, recuerde que el diablo se va a enfurecer. Alguien dijo una vez: cuando hay gozo en el cielo, hay furia en el infierno. Por lo menos furia entre las huestes satánicas. Cuando los filisteos, versículo 7, cuando los filisteos supieron que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ellos estaban reunidos en algo espiritual, no estaban preparados para la guerra. Sin embargo, vino a ellos ahora los filisteos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo pueden luchar? No tienen armas con que luchar. Y tuvieron miedo. Entonces los hijos de Israel, versículo 8, le dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de manos de los filisteos. Ese día entonces Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Saben? Me acuerdo de lo que pasó en el desierto. Cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto, llegaron frente al Mar Rojo. Y ahí, cuando estaban frente al Mar Rojo, llegó el ejército de Faraón detrás de ellos. Delante de ellos estaba el mar, detrás de ellos el Faraón. A los lados estaba el desierto y las montañas, y más de 1 millón de personas allí, encerrados, y no había salida. Hermanos, los israelitas en aquel entonces aprendieron que cuando uno no puede ir hacia adelante, ni puede ir hacia atrás, ni puede ir a la derecha, ni puede ir a la izquierda, hay una sola manera de salir, y es yendo hacia arriba. Pero como no tenían helicópteros, ni cohetes, ninguna de estas cosas, fueron hacia arriba en oración. Y el Señor mandó la salvación ese día. Dividió el Mar Rojo, destruyó a los filisteos, a los egipcios. Este día, ¿qué fue lo que hicieron? Lo mismo que habían hecho en Egipto. Oraron al Señor. Y dice el versículo 9, la última frase: y Jehová lo escuchó. Y Jehová lo escuchó. Así que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, estaba en una reunión religiosa, atacaron los filisteos. Pero aquel día Jehová hizo un gran estruendo sobre los filisteos. Dios tronó desde el cielo. Dios habló, y los filisteos no pudieron hacer nada en contra de los hijos de Dios. Atemorizados comenzaron a escaparse, y los israelitas detrás de ellos. No tienen armas. ¿Qué fue lo que hacen entonces? Recogen las armas de ellos y los vencen con sus propias armas. ¿Por qué razón? Porque el Señor estaba con ellos. Queridos hermanos, dice que los filisteos fueron vencidos ese día, y Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿qué cosa?
Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tuvieron razón para celebrar. Y nosotros también hoy tenemos razón para celebrar. Por 20 años no habían sentido la presencia de Dios y el liderazgo espiritual. Pero cuando ellos se arrepintieron, Dios vino e hizo algo tan espectacular para ellos que jamás olvidaron lo que Dios hizo ese día. 20 años y añoraban la presencia de Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, estábamos también en el desierto. Y por 39 años estábamos sirviendo a Dios a la ligera, rapidito, porque cada día teníamos que entrar a las 8 y ya para las 10 teníamos que estar terminando. No importa si el pastor tiene 5 minutos, predica y se va. ¿Por qué? Porque estamos en otro lugar. Este año el Señor ha hecho cosas maravillosas por nosotros. Y podemos decir, este es nuestro Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Yo he visto la mano de Dios este año. En esta iglesia y en las otras congregaciones que estoy diciendo. Que llegaron hasta la puerta del cielo y tocaron y Pedro les dijo, no, Pedro no, ustedes saben. Llegaron hasta la puerta del cielo y el Señor les dijo, acá no, todavía no, tienen otra cosa que decir, regresen para allá. Sí, yo he visto varias personas este año que tenían que estar muertas, pero Dios los ha sanado, les ha dado un poquito más de días, de semanas y de meses, porque tienen una obra que cumplir. Yo puedo decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. El hermano Raimundo, usted sabe, él no tenía que estar aquí. Usted lo sabe bien y yo lo sé. Pero Dios dijo, él tocó allá varias veces. ¿Verdad que sí? Tocó allá varias veces. Y el Señor le dijo, Raimundo, aquí no. Y como dice la hermana, ve para abajo, aprende a escribir para poder firmar cuando entres. Varias personas. Mi esposa. Ustedes no saben que ella cuando estuvo operada, la operaron, salió de la operación, la pusieron allí en el recovery y ella comenzó a sangrar y no se dieron cuenta. Casi se desangró hasta morir. Cuando ella sintió y tocó, comenzó a hacer eso porque estaba casi medio anestesiada. Y tuvieron que meterla otra vez al cuarto de operación y la operaron por segunda vez para detener ese sangrado. Así que ella llegó, ella me dijo, vi la muerte. Vi la muerte. Ella llegó hasta el cielo. Allá, según ellos dicen, según dice la gente, ¿no? Tocó a la puerta y Dios le dijo, todavía no. Ustedes que los adventistas no creemos que la gente se muere y se va para el cielo. Nosotros no creemos porque la Biblia no dice eso. Pero para que ustedes comprendan. Estoy explicando una cosa para que ustedes comprendan. Hay gente que ha llegado hasta el borde de la muerte y el Señor les dijo, todavía no, porque hay algo para que tú hagas allá en la tierra todavía. Los que hemos estado enfermos y el Señor nos ha curado. La hermana Nereida, sí, su perrito casi la mandó a la tumba, pero ella está acá todavía. La hermana Aida, operada hace 3 semanas de la espalda. Y mírala caminando hoy. Dios es bueno. Podemos decir, por todo lo que nos ha pasado, hasta aquí nos ayudó Jehová. Este año
Ha sido difícil financieramente para la iglesia. Hemos tenido gastos que salieron de la nada. Sin embargo, estamos llegando al final del año y a pesar de que nadie aquí es rico, hemos hecho sacrificios y hemos podido pagar todas las cuotas, ¿verdad? De la mensualidad. Y el Señor nos ha bendecido. No tenemos plata, pero hemos pagado la cuota. Y podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por más de tantos años estamos esperando los permisos para entrar en este lugar. No hemos podido entrar. Y nos han dicho no. ¿Cuántas veces? Y siempre que fuimos a los diferentes lugares para buscar permisos, nos dijeron, falta esto, y falta esto, y falta esto, y falta esto. Y cada vez que yo voy donde ellos, tienen que pagar 500, 1600, 1200, 1000. Y dice, pero Señor, ¿qué pasó? Finalmente el Señor arrasó y el arquitecto nos hizo los planos gratis, el otro hizo esto gratis, el otro hizo esto gratis, el otro hizo... Y finalmente dijimos, estamos en el templo. Podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. En tu vida espiritual, ¿te ha ayudado Jehová? Yo les digo una cosa. Hace un año yo llegué acá para ser el pastor de ustedes. Y yo he tenido un año difícil en muchas cosas. Sin embargo, ha sido el año de más bendiciones espirituales en mi vida y en mi ministerio. Y puedo decir, Dios es bueno. Imagínense, yo tengo mi esposa en la universidad haciendo una maestría en Loma Linda. Tengo la niña en Loma Linda. Tengo el hijo en Andrews. Yo trabajo solo. 3 personas en universidades adventistas. Con el salario de un pastor. No se puede. Y tengo el hijo en New Jersey. Sin embargo, llego al final del año y no le debo nada a la universidad. ¿Cómo sucedió? No me lo pregunten. Porque no lo sé. No lo sé. Y pudimos comer todos los días. Puedo decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Es tiempo de nosotros decirle, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Contemos nuestras bendiciones, como lo hizo Samuel. Contemos las bendiciones, contemos las proezas que ha hecho Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Pero sobre todo, dice que Samuel ese día hizo un sacrificio para el Señor, creyendo en la provisión de Cristo Jesús como Salvador personal. Y porque Él hizo la provisión de creer en Jesús como Salvador, Dios tronó del cielo para aceptar ese sacrificio. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador personal, nuestro Dios mira desde el cielo con sumo placer, porque nosotros en verdad somos hijos de Dios. Que Dios nos ayude y nos consagre para que al terminar este año y al iniciar el año nuevo, podamos entrar en el año nuevo sin olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque nosotros no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidamos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Si el 2014 ha sido un buen año espiritualmente, el 2015 será mucho mejor para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermano.